el doctor Rafael Fernández de Castro. Qué gusto, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos Bien, días. Jorge, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias y bueno, pues desmañanándote porque allá en San Diego pues son 2 horas menos, ¿cierto? Así es. Pues muy Pero ya bien. no es tanta desmañanada, ya son las 7:30. Con todo gusto, Jorge, de Bueno, eres, acompañarte. eres muy madrugador también, así es que muy bien. Doctor, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Como hemos comentado, no es un programa de revista ni un noticiero. Yo no soy locutor ni entrevistador. Yo soy empresario y he aprovechado este tiempo de pandemia en casa para acercar a la ciudadanía y a las personas que amablemente nos siguen a personalidades importantes que nos ayuden a normar un criterio, que nos ayuden a hacer un juicio de valor que aporte a la ciudadanía y que nos ayude como mexicanos a construir una mejor sociedad. Entonces, la dinámica es muy simple, la dividimos en 3 partes. La primera parte es explicar quién es la persona, quién es el ser humano, quién es el doctor Rafael Fernández de Castro, que nos platiques un poquito tus sueños de joven, qué te llevó a donde estás, qué te ha llevado por la vida. La segunda parte es tu vida profesional, esos cargos que has tenido en México y ahora dignamente representando a México en la Universidad de California. Y finalmente daremos un vistazo del panorama de México de hoy y del futuro. ¿Te parece bien? Encantado, Jorge. Pues adelante, doctor Rafael Fernández de Castro, bienvenido, es tuyo el micrófono. Mira, yo creo que en mi biografía personal hay muchos temas que tratar, entonces va a ser muy breve. Yo te diría que hubo un evento probablemente que me cambió la vida, un evento profesional. Yo estaba estudiando mi maestría, como muchos jóvenes mexicanos, que con cierta ambición académica y profesional, e incluso política, y me fui a la Universidad de Texas en Austin a estudiar mi maestría. Me acababa de casar. Y allá hubo una gente que realmente me tocó, el doctor Sidney Weintraub. Él fue, pues yo así diría, el padre intelectual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En paz descanse, Sidney. Y la verdad de las cosas es que era un hombre sabio. Él en 1985, Jorge, fíjate qué cosa, escribió un libro que se llamaba Libre Comercio entre Estados Unidos y México, con signo de interrogación. Y sus colegas economistas le decían que estaba loco, que cómo se le ocurría que México iba a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que cómo Estados Unidos iba a entrar. Bueno, pues a los 5 o 6 años el tratado fue una realidad. En 1992 se acabó de negociar y el 1 de enero de 1994 entró en vigor. Es decir, es decir, hoy se celebra un día parecido a lo del 1 de enero de 1994, que entró en vigor el Telecán original. Pero regreso a Sidney Weintraub. Entonces él era un economista, especialista en comercio de Estados Unidos, y él en el verano me dijo: mire, Rafael, usted creo que se debería de ir a trabajar al Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1985. Y yo le di, lo de los internships, las prácticas ahora profesionales que se hacen, no eran tan usuales. Total, yo quería irme a trabajar a un banco porque tenía una conexión y quería irme a Nueva York, pero yo nunca me vi siendo banquero. Yo me veía de regreso en México haciendo academia o política. Eh, Total que voy al Congreso de los Estados Unidos, él le escribe una carta a los legisladores americanos de Texas y les ofrece mis servicios diciendo: él sabe escribir muy bien español, les puede ayudar. Total, me llegan 4 cartas de oferta y me contrata el primer mexicoamericano que llega al Congreso de los Estados Unidos, de nombre Henry B. González, un viejazo, don Henry. Él llega al Congreso de Estados Unidos en 1960, cuando Kennedy gana la elección. Varios demócratas logran la elección y él, de ser senador estatal de Texas, pasa a ser legislador federal, el primer mexicano, mexicoamericano, un español perfecto, Henry. Cuando yo trabajo con él casi 4 meses en el verano de 85, le caigo muy bien porque yo hablaba bien español. Entonces me sentaba a desayunar junto de él. Todos los fines de semana, Jorge, Henry B. González iba a San Antonio, a su distrito, a hacer política distrital, y regresaba todos los lunes en la noche, y el martes había desayuno de staff en el desayunador del Capitolio.
ahí siempre me sentaba al lado, siempre llevaba su longaniza de San Antonio y contaba muchos chistes en inglés y en español, muchas anécdotas, y yo sí las pescaba, las anécdotas y demás. Total que tuve una estancia preciosa y eso me cambió la vida profesional, porque me interesó mucho la política americana, las instituciones políticas americanas. Hice mi tesis de maestría sobre el Congreso de los Estados Unidos, cómo había que cabildear México al Congreso de Estados Unidos. Y entonces, pues, acabando la maestría, me fui a estudiar mi doctorado a Washington, y ya con la decisión de estudiar política americana y entender las instituciones políticas de Estados Unidos. Porque te digo una cosa, Jorge, nosotros pensamos, como tenemos al lado Estados Unidos y vamos de shopping o a San Diego o a San Antonio, creemos que conocemos Estados Unidos. La verdad es que hay poca gente especializada. Aún ahora le sigo diciendo a mis alumnos, ahora aquí en la Universidad de California por muchos años, y lo sigo haciendo en el ITAM, estudien más a los Estados Unidos porque es un país muy complejo, de muchos grises. Nosotros tendemos a verlo en negro y blanco. No es un país de muchos grises, es un país que tuvo una época muy tolerante con nuestros migrantes. Se ha acabado esa tolerancia, habría que platicar de esto. Pero yo te diría, eso me cambió la vida, el haber ido a Washington a hacer un internship en el verano. Decidí ir ahí a estudiar mi doctorado a la Universidad de Georgetown, y entonces, pues, mi vida ha sido realmente, Jorge, y con eso termino, pues un mexicano que estudia los Estados Unidos, que estudia la relación bilateral, y que mi mensaje ha sido el decirle a México, despertémonos, tenemos al lado el mercado más grande del mundo, hay que sacarle provecho. Con cuidado, no es fácil, pero hay que sacarle provecho. México vive realmente hasta la entrada en vigor del Telecán, de espaldas económicamente hablando de Estados Unidos. El prismo, digamos, la relación de Estados Unidos con el prismo es mantener una sana distancia de los Estados Unidos. ¿Para qué acercarnos a Estados Unidos? Es peligroso. Sí, tiene sus dificultades. Y lo que pasa con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que hay un parteaguas. Hay un nuevo grupo en el poder, los tecnócratas, y que decirlo, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, podrían tener muchos problemas desde el punto de vista, pues, ético, yo sí lo pondría, pero tenían una visión muy clara que había que aprovechar la vecindad con este mercado de los Estados Unidos. Y esa es la gran diferencia, y es la diferencia, digamos, de 94, antes de 94, es que el Tratado de Libre Comercio marca la idea y la visión de un México que quiere aprovechar ser vecino de Estados Unidos, que deja de renegar de ser vecino de Estados Unidos, que nos volvemos de alguna manera israelitas, Jorge. ¿A qué me refiero? Los israelitas siempre han dicho, pobre de Israel, tan cerca de Dios, porque ahí está Jerusalén, y tan lejos de Estados Unidos. Y nosotros decimos lo contrario, pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. No, lo que hace el Telecán original es eso, acercarnos a Estados Unidos de una manera económica, de acercarnos políticamente. Hay símbolos muy importantes que se nos pasan, pero por ejemplo, justamente poquito antes del Telecán, pero ya cuando se estaba negociando, México, por ejemplo, cambia de sede en Washington. Teníamos una embajada, una vieja casona en la calle 16, que ahora es el Instituto Cultural, y en 1992, Carlos Salinas de Gortari, 91, perdón, compra una embajada, un edificio muy moderno en la avenida Pensilvania, a 3 cuadras de la Casa Blanca, como diciendo, aquí está México, ahora vamos a llevarnos de tú a tú. Entonces, hay un cambio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA original, por sus siglas en inglés, es un cambio muy importante en la relación bilateral, un cambio de mantener esta sana distancia a decir, vamos a aprovechar a Estados Unidos. Y digamos que ahora es muy importante este día porque efectivamente lo que logra Peña Nieto y AMLO, y es en conjunto, no hay que olvidar a la buena labor negociadora del equipo de Peña Nieto, que fueron realmente los constructores del nuevo TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es que Donald Trump, cuando es candidato desde 2015 y sobre todo en la campaña en 2016, yo te diría, le hace 3 grandes amenazas a México, Jorge. La primera es,
voy a construir un gran muro para separar la frontera, para que no se metan esos migrantes que son violadores, que son criminales, y además que no entre la droga. Voy a deportar a millones de mexicanos y voy a acabar con el peor tratado del mundo de libre comercio, que es el NAFTA, el Telecán. ¿Y qué hace el equipo de Peña Nieto? Yo diría con mucha inteligencia, hay que reconocérselos. Podemos decirle mil cosas, pero Peña Nieto al final se aplicó en el tema de Estados Unidos. Y dijeron, bueno, de las 3 amenazas nos vamos a concentrar en una. Vamos a tratar de inhabilitar y de mantener el NAFTA, el Telecán. Y se pusieron a negociar. Y de repente Trump nos ponía una esquina y decía, voy a acabar con el NAFTA, y lo podía hacer. Y lo buscaban, y lo buscaban, y lo buscaban, y lo buscaban. Todo eso para decirte, digamos, y claro, avanzan mucho en la negociación. Fíjate, México empieza, son 2 negociaciones, Jorge, porque Estados Unidos no quería negociar trilateralmente, entonces negociaba con Canadá y negociaba con México. Primero empieza muy bien la negociación con Canadá, una buena relación, y con México éramos el patito feo. Al final, México negociaba bien con Estados Unidos y Canadá tenía problemas. Nuestro equipo se aplicó en serio. ¿Y qué sucede en julio de 2018? Bueno, pues de repente sucede, hay un tsunami en México, gana la presidencia de México y por mucho Andrés Manuel López Obrador, y entonces la negociación se pone en entredicho. Estados Unidos dice, bueno, pues mira, vamos a esperar a ver qué dice el nuevo presidente de México, el presidente electo, y pasan 2 o 3 semanas en que no pasa nada, en que se para la negociación, y de repente AMLO, y hay que decirlo, toma una decisión trascendental. Dice, vamos con todo a apoyar la negociación del TEMEC. Y nombra a Jesús Seade, un negociador experimentado que había trabajado en la Organización Mundial de Comercio, lo nombra, digamos, su hombre en la negociación. Entonces les manda al equipo, digamos, de Alfonso Guajardo, de Juan Carlos Baker y de Luis Videgaray desde la Cancillería, les manda a este personaje, a Jesús Seade. Y sirve bastante. A mí me platica Jesús Seade, y me lo han corroborado, que cuando entra la primera negociación, el negociador americano Robert Lighthizer, que es un viejo lobo de mar, él es lo que se llama el United States Trade Representative, el representante comercial de los Estados Unidos. Cuando entra Jesús Seade a la sala, dice, Jesus, you're here. Aquí llegaste, Jesús. Ellos habían trabajado juntos en la Organización Mundial de Comercio. Eso le da un espaldarazo a la negociación. No tanto Jesús, que no hay que, le echa muchas ganas, tiene mucha experiencia, pero aquí lo importante para Estados Unidos es que el presidente electo, con todo este poder, porque había ganado en la elección 31 de los 32 estados, con excepción de Guanajuato, por cierto, en ese momento él era muy importante y él da el espaldarazo. Y por eso tenemos hoy TEMEC. Entonces, sí tiene razón, desde un cierto punto de vista, Andrés Manuel López Obrador, en querer celebrar esto. Y él dice que viene a Washington la semana que entra a celebrar. Ahí sí yo me permito decir con toda modestia que no creo que sea necesario venir a Washington a celebrar. Hay otro tipo de celebraciones. Pero de que aquí hubo un México que se aplicó, un México de Peña Nieto con su equipo negociador y un AMLO que se aplicó, nadie lo duda. Y entonces, pues ahorita estamos en eso, es decir, 25 años y medio después, vamos a abrir una nueva era del NAFTA original. Este es el TEMEC. Es un acuerdo complejo, es un acuerdo, digamos, que ya tiene adentro las cláusulas laborales y cláusulas ambientales. Es un acuerdo de nueva generación, no como el del Telecán, que las tenía fuera. Pero este es un acuerdo más proteccionista, por ejemplo, en el tema automotriz. Este es un acuerdo que cada 6 meses hay una cláusula que nos permite a revisar los avances del acuerdo y si no van bien las cosas, se puede rescindir. Entonces, este es el acuerdo que se puede lograr con un equipo negociador estadounidense muy proteccionista. Este es un acuerdo... Sí, Jorge. No, te iba a comentar, me encanta cómo lleva la narrativa de todo esto y ahora este año es electoral en los Estados Unidos y John Biden está, según muchas encuestas, punteando ya, por lo menos las encuestas. Y por otro lado, Donald Trump lo conocemos, que no se va a quedar con los brazos abajo ni va a esperar al día de la elección. Ya empezó campaña igual de agresiva, igual de importante. Él maneja la media y maneja muy bien su mercado. Esta campaña electoral de los Estados Unidos, y gane quien gane,
pondría en entredicho o utilizarían estas cláusulas? ¿O tú cómo ves el escenario postelectoral? Mira, la verdad de las cosas es que la elección creo que va a estar reñida. Si el sistema electoral de Estados Unidos fuera, digamos, si no hubiera colegio electoral, es decir, esta forma arcaica de votación en que a cada estado de la Unión Americana se le asigna un número de electores y el que gana, el estado gana a todos esos electores. Y eso hace que muchas veces, como en 2016, el que pierde el voto popular pueda ganar la elección, que fue el caso de Donald Trump. Yo estoy convencido que Donald Trump va a perder el voto popular nuevamente. De lo que todavía no estoy convencido es que de Donald Trump o de que Biden vaya a ganar la elección. Sí es verdad, la encuesta que salió el fin de semana anterior, lo que te dice es que lleva 14 puntos de ventaja Biden a nivel nacional. Y en los 6 o 7 estados columpios, los que pueden votar o demócrata o republicano, también lleva una cierta ventaja, pero no es determinante. Y entonces ahí yo te diría, todo depende. Mira, Jorge, el problema es el siguiente: Estados Unidos está tan polarizado que ya sabemos, por ejemplo, que este estado, California, va a votar, pase lo que pase, va a votar por los demócratas, por Biden. Y ya sabemos que otro estado como, por ejemplo, Texas, va a votar, pase lo que pase, republicano. Ya sé que se está habiendo problemas en Texas, pero yo estoy convencido. Y solamente hay 6 estados que estadísticamente sí se pueden mover. Y entonces ahí se va a dar la campaña, y es terrible que la decisión de la presidencia de Estados Unidos se vaya a dar básicamente en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan, en la Florida. Básicamente esos son los principales. Y ahí la verdad es que Donald Trump tiene mucho dinero, tiene mucho apostado, sabe mover a las gentes de ahí. Entonces yo te diría, no lo doy por perdidora. Toda la gente está hablando que es terrible, que vamos a quedar terriblemente con los demócratas, con Joe Biden, por el viaje que está haciendo AMLO. Sí y no. Yo soy de la idea, y mira, Jorge, en eso me quedé solo, y hace justamente 3 años, fue en agosto de 2018, cuando Peña Nieto invitó al entonces candidato Donald Trump. Yo estaba, me acuerdo, de viaje, estaba muy lejos de México, estaba en Uruguay, estaba en Montevideo. Y me despierta mi hijo, me dice: papá, te está hablando Carlos Loret de Mola, que le tomes la llamada, está en televisión, porque te quiere preguntar que qué piensas de la visita de Trump a México. Híjole, medio me lavo la cara, Jorge, contesto el teléfono, no sé si fue por Skype, y me dice: Carlos Loret, Rafael, ¿qué piensas de esta visita? Y le dije: mira, no lo veo tan mal, porque tiene posibilidades de ser el presidente de los Estados Unidos y hay que abrir una línea de negociación con él. Se me vino el mundo encima. Hasta mi esposa me habló, me dice: se ve que no estás en México, ¿qué te pasa? Lo que pasa, Jorge, si yo tenía que ser consistente. Nosotros 4 años antes, trabajando con Felipe Calderón, en 2012, cuando iba a ser la reelección en 2008, cuando fue la reelección de Barack Obama, el candidato republicano, John McCain, pidió venir a México y lo recibimos en Los Pinos. Y si recibimos en Los Pinos a John McCain, que era el candidato republicano, pero ¿cómo lo recibimos? Sin conferencia de prensa, una reunión privada, sin hacer ruido, sin hacer un rally presidencial. Entonces, digamos, yo lo que pienso es que la visita sí era muy riesgosa, como es ahora la visita de López Obrador a Washington, pero en ese momento lo que yo pensé, y te digo, me quedé solo, fue el único analista que lo pensó así, que abríamos una línea de negociación con el que pudiera ser el presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo decía: estás loco, es que no va a ser el presidente de Estados Unidos. Yo no lo creía, pero lo acabó siendo.
Tan lo acabó siendo que eso le permitió a Luis Videgaray, que fue el artífice de la visita, regresar al gabinete a manejar justamente la relación con Donald Trump. Todo esto para decirte que la visita a Washington de Andrés Manuel López Obrador tiene muchos riesgos, pero era muy difícil decirle que no a Donald Trump. Y a mí me parece que a final de cuentas los demócratas tendrán que entender que, bueno, pues hay una relación entre gobiernos que se acaba de firmar un tratado de libre comercio que está entrando en vigor, no se acaba de firmar, ya se firmó hace tiempo, y que, bueno, ahora no le va a caer bien a los demócratas, pero yo tampoco lo veo como el fin del mundo. Sí, no hay, digamos, alguna cosa que realmente lastime a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los riesgos, Jorge? Uno muy importante es que pudiera haber un desplante grosero de Donald Trump. Si un reportero le pregunta, señor, ¿quién va a pagar por el muro? Te aseguro que él va a buscar la manera de decir que lo va a pagar en México. Él se va a buscar la manera. Puede decir algo muy incómodo respecto a los migrantes mexicanos o centroamericanos que incomode a López Obrador. Mira, simplemente, Jorge, te lo pongo así. Si empieza a alabar a López Obrador por haber mantenido a los centroamericanos en territorio mexicano, por aceptarlos en este programa Quédate en México, que ha sido terrible porque ha habido muchos abusos en las ciudades fronterizas mexicanas, sobre todo en la parte de Tamaulipas. Ha habido secuestros, ha habido cosas terribles en contra de los centroamericanos. Si le den un apapacho al respecto Trump a AMLO por esto, también está mal. Entonces yo creo que hay una serie de peligros ahí que habría que conjurar porque Donald Trump, mira, Jorge, con Donald Trump la frase es la siguiente, es contigo a la distancia. Yo celebro cómo Andrés Manuel López Obrador ha toreado a Donald Trump, no se ha subido al ring con él, ha sido hasta chistoso muchas veces decir como que no lo escucho. En algunos temas no entiendo por qué, por ejemplo, en el tema de Quédate en México o de estos centroamericanos que una vez que piden asilo regresan a México, ¿por qué no negociamos algo más con Estados Unidos a cambio? Porque la verdad estamos haciendo el trabajo sucio, ya lo habíamos hecho, pero sí tenemos, por ejemplo, Estados Unidos nos ha regresado a 65,000 centroamericanos para que permanezcan en México. Algunos de ellos están permaneciendo en las ciudades mexicanas, muchos ya se regresaron a sus lugares de origen, pero muchos de ellos se regresaron a sus lugares de origen con enorme riesgo, porque sí hay una violencia terrible en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y realmente sus vidas corren peligro. Ese es el mismo caso, por ejemplo, aquí en Tijuana también, Jorge, tenemos a muchos michoacanos varados, tenemos a muchos guerrerenses varados, y la violencia que experimentamos en Michoacán o en Guerrero es muy parecida a la violencia que se experimenta en Tegucigalpa. Es muy parecida a la violencia que se experimenta en San Pedro Sula, que es la zona caliente de Honduras. Entonces, y todas esos migrantes están varados en Tijuana y en todas las ciudades mexicanas de la frontera, porque desde el 21 de marzo, Jorge, no hay cortes migratorias en Estados Unidos. Estados Unidos no está aceptando justamente a todos estos pedidores de asilo, está en contra de la legislación internacional. Entonces, digamos, veo una visita muy difícil a Washington, con muchos riesgos, en la que Donald Trump no es un agente que se preste para hablar de estos temas. Donald Trump es un agente que él está en campaña. Él ha sido incapaz de cuidar a los estadounidenses. Fíjate una cosa más, Jorge. Me parece realmente la narrativa que va a haber de la visita y las fotografías que van a ser de la visita va a ser la de dos líderes irresponsables ante el tema de la pandemia. Ayer dijo el doctor Fauci en Estados Unidos, ayer, Jorge, hubo 40,000 infectados en Estados Unidos nuevos. Él dice que los infectados pueden llegar hasta 100,000. Entonces, esta foto de la semana que entra de dos líderes sin una máscara, sin dar el ejemplo a sus poblaciones. Y en México las cosas están por el estilo. Para mí, mi regla de dedo, como dicen aquí, es cuando a Estados Unidos le va mal, a México le va mal. Cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va bien, y viceversa de alguna manera.
Ahora que le está yendo tan mal en la pandemia a Estados Unidos, evidentemente, Jorge, eso tiene graves repercusiones de salud y económicas en México. Y me parece que ni Trump ni AMLO están viendo eso. Ellos están, AMLO por su lado, él queriendo, y lo entiendo, con muchas ganas, con mucha pasión de llevar a cabo su cuarta transformación, pero parece que no se acaba de dar cuenta completamente que tenemos otro escenario, nacional e internacional. Y Donald Trump es otro líder, lo mismo, que niega la pandemia y niega los problemas porque él está desesperado por su elección. Él la llevaba muy bien antes de la pandemia para la elección. Podría decir que la economía estadounidense estaba muy bien, el desempleo estaba al 3,7%, fantástico. Las bolsas de valores estaban altísimas como nunca. Entonces él decía, miren ustedes, tengo la mejor economía en la historia de Estados Unidos. Ya no, se le acabó. Y entonces una gente que está desesperado por abrir, él le aplaudió al gobernador de Texas, él le aplaudió al gobernador de la Florida, republicanos, a Abbott, el tejano. Qué bueno que abran temprano, abrieron desde el 1 de mayo. ¿Sabes qué está pasando? Los picos de enfermedad han sido terribles, el sufrimiento de la población terrible. Entonces me parece, digamos, que se van a juntar estos dos líderes que han sido, digamos, pues poco cuidadosos, que con tal, digamos, de conservar o intentando finalmente instrumentar su agenda política, han sido incapaces de comprender la magnitud del reto, de la emergencia, y por tanto está habiendo más sufrimiento en los Estados Unidos y más sufrimiento en México. Más sufrimiento de salud. Es increíble todos estos velorios que sabemos en Estados Unidos y en México, que no hay ni velorios porque no te puedes acercar. Porque muchos los entierran en bolsas, porque hay muchos muertos, hay muchos decesos. Es terrible lo que está pasando económicamente, el hambre que está habiendo en Estados Unidos y que hay y que habrá en México. Y la verdad de las cosas es que nuestros líderes tendrían que estar en eso, no buscando el 3 de noviembre y no buscando la cuarta transformación. Fíjate que comentas algo bien interesante y me gustaría nada más rapidito. Estuve muy atento a tu webinar la semana pasada, que felicidades, me pareció sumamente interesante, en donde hablaban de lo que la Corte en Estados Unidos había decretado y el tema del DACA. Y quisiera comentarlo muy rápido, más bien que tú nos ayudaras a aclararlo, porque en estos días, ayer y antier, escuchaba yo a algunos legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que decían, está bien, total, ya va a ir el presidente, obviamente los de oposición. Decían, pero debe de llevar en la agenda, en la mano, el tema migratorio. Debe de llevar en la agenda, en la mano, el tema de los derechos humanos. Debe de llevar, y lo que acabas de comentar ahorita. Y escuchaba en tu webinar, y escuchaba a la doctora que tenías ahí de invitada, que me pareció genial también, y tú y ella coincidían en algo. Y esto quisiera, porque no sé si muchos vieron el webinar y si no, me gustaría que rescataras esa parte, porque a veces los ciudadanos se quedan en decir, sí, que el presidente Andrés Manuel lleve en la agenda eso y se lo restriegue en la cara. Y tú y la doctora coincidían en algo. La política migratoria en Estados Unidos no es una política exterior, es una política interior. Por lo mismo, no, ni siquiera permiten que alguien habla de ese tema con un mandatario. Lo guardan y ese es un tema restringido a política interior. Me gustaría que lo explicaras en términos de peras y manzanas ese tema, porque a veces la ciudadanía dice, sí, que lleve la bandera de antimigrante o lo que sea, pero pues, no depende de México, creo yo. Mira, dos cosas, Jorge. Primero hay que decir que Andrés Manuel López Obrador ha tenido un cambio de 180 grados en su política migratoria. Cuando llegó a decir, bienvenidos hermanos centroamericanos. Yo me acuerdo de la secretaria de Gobernación diciendo en la reunión de cónsules y embajadores, al mes y medio de haber tomado posesión, que vengan los centroamericanos, aquí los vamos a cuidar. Y vinieron. Y entonces, en mayo de 2019, atrapó la patrulla fronteriza a 150,000 personas, la mayoría familias y la mayoría de Centroamérica. Y ahí fue donde dijo Donald Trump que o me ayudan mexicanos a acabar con esto o les pongo un arancel del 5% cada mes. Ahí se va Marcelo Ebrard a Washington, hace esta negociación y la negociación es
vamos a utilizar más fuerte el programa Quédate en México, y México va a mandar la Guardia Nacional para disuadir a los centroamericanos en ambas fronteras, en la frontera norte y en la frontera sur. Esa es la verdad. Entonces, hacemos un filtro muy grande y aceptamos a todos estos centroamericanos, que eso ya se había negociado, que mientras están en su proceso de asilo, permanezcan en México. Es el programa Quédate en México. Pero no damos las condiciones para que permanezcan en México con buenas condiciones, con responsabilidad, con cuidados. Ese es uno. Por otro lado, hay que decirlo, México, y tienes toda la razón, lo captaste muy bien, nunca ha tenido un diálogo franco en materia migratoria. No lo tuvimos ni con Barack Obama, que era un presidente muy pro migración. Cuando Felipe Calderón quería hablar con Barack Obama del tema de migración, le decía a Barack, mira Felipe, no, ese es un tema de política interna, yo estoy impulsando una reforma migratoria, prefiero no tocar el tema. No nos dejaban, en los talking points que intercambiábamos, no nos dejaba la Casa Blanca que pusiéramos el tema. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, esto es un tema muy interno. Cuando se legisla en Estados Unidos el tema migratorio, estamos hablando del alma de los Estados Unidos y no queremos que nadie se meta. Entonces, pues es, digamos, el pensar que va a llegar Andrés Manuel López Obrador a hablar de migración. Son puras, digamos, wishful thinking, se dice en inglés, ilusiones que no se va a dar. Mira, hay dos temas que o sea, con Donald Trump no puedes hablar del tema migración, porque verdaderamente él es un racista en esto. Y su equipo, encabezado por un tipo que se llama Stephen Miller, ese realmente es un arquitecto maravilloso del racismo. Entonces, por ahí no se puede. Segunda, otro tema muy importante para la Cancillería, que es el tema de las armas. Sí, es muy importante el contrabando de armas. Sí, sería urgente para México lograr que Estados Unidos nos ayudara a impedir el contrabando de armas de norte a sur. Es decir, pero ¿sabes qué? No lo está haciendo y bajo Donald Trump no lo hará. ¿Por qué? Porque la National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifle, tienen mucho control sobre Donald Trump. Hay que recordarlo, Jorge. Le metieron al principio de su campaña $30 millones. Creyeron en él. Se las debe y se las debe todas. Y para esta política que tiene de macho man, Jorge, Trump, pues evidentemente está de compadre con el lobby de las armas. No solamente eso, mira, y a lo mejor esta es una buena manera de terminar nuestra plática. ¿Cuál es, yo te diría, los presidentes republicanos les gusta mucho asustar a los estadounidenses y hacer campañas con base a miedo. George W. Bush hizo una campaña en 2004 con base al miedo y logró la reelección. ¿Cuál era el miedo? Al Qaeda es nuestro gran enemigo, a él le toca, digamos, los ataques de Al Qaeda, los que tiran a las Torres Gemelas. Él hace la guerra de Irak en 2003, completamente fallida. Y yo te diría, la campaña de 2004 que le permite reelegirse es esa, no te preocupes, americano, yo te cuido, está el ejército luchando en Irak, estamos acabando con Al Qaeda, estamos acabando con el terrorismo internacional. Y esa campaña de miedo, y los demócratas son unos blanditos en ese tema, confía en nosotros, y la gana. La campaña de Donald Trump ahora es esta, es el orden en las ciudades. Yo mando al ejército a las ciudades, aunque el ejército dijo no voy a las ciudades. Para esos manifestantes necesitamos orden, son unos vándalos. Y lo dijo, cuando empiezan las manifestaciones, empiezan los balazos. Cuando empieza el vandalismo, dijo, empiezan los balazos. Es decir, los vamos a reprimir, los vamos a reprender. Entonces, él sigue jugando esa carta del macho, él sigue jugando la carta de la interdicción de drogas, él sigue jugando la carta del muro fronterizo. Por eso, hace 2 semanas fue a Arizona para inaugurar 200 millas de muro, no todo nuevo, mucho es reconstruido, mejorado, y esa es su señal al electorado americano, yo te estoy defendiendo. Entonces, fíjate qué terrible va a ser que con AMLO allá al lado presuma del muro, un muro que divide, un muro que realmente no logra nada, un muro que es más, es aberrante. Ahora en esta pandemia, en Arizona avanzó muchísimo y los pobladores de esos lugares estaban enojadísimos porque decían, es que estos trabajadores nos pueden traer aquí la enfermedad. Entonces, es un presidente, Donald Trump, que no se detiene con nada. Y para acabar, Jorge, yo te diría, lo que no me gusta de la visita, y mira que yo soy muy pragmático, de AMLO a Donald Trump,
es que por principio un presidente mexicano no debe estar con Donald Trump. Es una cuestión de principio. Yo te lo pondría así. Una cosa es que AMLO, y en eso lo aplaudo, haya toreado maravillosamente bien a Donald Trump y no le haya dado la cara y no se haya subido al ring y lo haya esquivado maravillosamente porque se la sabe en serio AMLO hacer esto, pero ya venir a Washington es en parte hacerle el juego. Yo lo que hubiera hecho es mucho antes hubiera bajado la visita, pero la dejamos llegar, se engolosinó Donald Trump y ahora sí le dijo a AMLO, o vienes o vienes. Entonces, me parece muy riesgosa, me parece que nos metemos en terrenos difíciles, pero veamos qué pasa la semana que entra. Ahora sí que to be continued, a ver qué nos muestra la visita y así podemos tener otra plática, Jorge. Te Que agradezco. conste que estás comprometido a que charlemos después de esa visita, porque me interesa mucho el análisis post visita. Oye, se me ocurría a mí ayer o antier que han estado mencionando, aparte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están contagiados en COVID. No vaya siendo que el próximo lunes amanezca el presidente con COVID y tenga que cancelar y se lave las manos de una manera mágica, diciendo, perdón, pues no puedo viajar porque tengo COVID, ¿eh? Déjalo anotado, se ve muy fantasioso, pero déjalo anotado. Ojalá que la boca se te haga chicharrón, Jorge, porque me preocuparía enormemente. Mira, yo te diría, es terrible la responsabilidad de viajar a Estados Unidos en este momento, porque Boris Johnson ya lo vivió, ¿eh? Boris Johnson ya lo vivió. El presidente mexicano, el presidente de México y los presidentes del mundo son sagrados en el sentido de su integridad personal, ¿sí? Y si ellos no se cuidan, ¿quién los va a cuidar? Es sagrado, o sea, la estabilidad de México es sagrada. Entonces, por eso, pero sí, está corriendo riesgos. Por eso te decía esta fotografía de los dos hablando sin cubrebocas. Bueno, pues los europeos van a decir, le cerramos la puerta a los mexicanos y a los estadounidenses. No los queremos aquí. Son dos países que no han podido contener la enfermedad, que no han querido, que es peor, contener la enfermedad. Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel en México y Trump en Estados Unidos. Las economías más fuertes y más grandes. Y Putin en Rusia. Y Boris Johnson, que ya le pasó. Y Xi Jinping, que también, otro presidente que decidió, pues, no vamos a ser transparentes, y la verdad es que nos ha salido caro al mundo entero. El G7 y el G9. Oye, doctor, te quiero aprovechar, si tu tiempo lo permite, dos temas muy rápidos, nada más, aprovechando lo que comentaste. El primero es, yo he estado promoviendo desde hace muchos años la creación de la AFAM, Agencia Federal de Aduanas y Migración, para homologarlo al CBP y al CBPSA de Canadá, en donde tú decías ahorita el tema de las armas, el tema migratorio. George Bush aprovechó mucho el tema de los atentados y él creó el CBP y fusionó aduanas y migración a raíz de eso y lo convirtió en un tema de carácter de seguridad nacional. Y a los 2 años Canadá hizo lo propio. México no vamos retrasados en eso. Yo he promovido, le mandé una carta a Fox, a Calderón, a Peña, le mandé todo el estudio que yo hice y les he dicho, ya nos toca migrar del tema del Instituto de Migración y de Aduana México a pasar a un CBP mexicano, a una Agencia Federal de Aduanas y Migración. ¿Esto es utópico o crees que pueda ser posible? Tienes toda la razón, Jorge. A ver, yo no sé si tenemos que hacer un Homeland Security Department, ¿sí? Un departamento de seguridad interna, donde CBP es una parte muy importante. Lo que hizo justamente, y ese es el Patriot Act, digamos, después de los atentados terroristas, Estados Unidos, todo lo que era el Immigration and Nationalization Services, el INS, crea una gran agencia que se llama Homeland Security, en donde junta todo lo que tiene que ver con la entrada de Estados Unidos y lo junta ahí. Es una burocracia como de 150,000 gentes, enorme, y efectivamente, y para México es central. Y lo que hace Canadá es crear una agencia similar para poderse relacionar bien con ellos. Tienes toda la razón. Yo no sé si a México le convenga esto, pero lo que tienes razón, Jorge, es que México tiene que revisar su estructura. Si no es posible que la Secretaría de Gobernación, digamos, sea la que lleve toda la política migratoria interna
y relaciones exteriores externas. Que en este gobierno, por cierto, lo que hay que decir es relaciones exteriores quien lleva todo. Es Marcelo Ebrard quien lleva todo. Lo que tenemos que hacer es una revisión muy a fondo. Lo que tenemos que, en parte, crear una nueva estructura que nos podamos relacionar mejor con Estados Unidos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, justamente aquí lo que me ha tocado ver, porque yo siempre vi la relación con Estados Unidos desde las capitales. Yo estudié en Washington y trabajé y crecí en la Ciudad de México. Entonces, era yo, digamos, veía así, ¿no? Desde Washington y desde la Ciudad de México. Me choca que ya no podemos decir DF, pero bueno, desde la Ciudad de México. Ahora lo estoy viendo aquí desde Tijuana y San Diego. ¿Y qué problema tenemos? Aquí tenemos un problema gravísimo, mira. CBP, que es Customs and Border Protection, ellos lo que hacen son realmente pues, los que regulan el paso de los mexicanos, ¿no? Acá. Y la verdad es que ellos tienen el imperativo de la seguridad es número 1, número 2, número 3. La eficiencia les vale sorbete. Y luego del lado mexicano tienes tú a dos entidades, el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, y la Dirección General de Aduanas. ¿Qué le interesa a aduanas? La fiscalización, ¿sí? Que paguen impuestos. ¿Qué le interesa al INAMI? Pues, sí, yo te diría, saber quién entra, ayudar, y la verdad es que lo hace bien en Baja California, no son los lados, pero la delegación del INAMI en Baja California funciona bien, tiene buenas estadísticas, hacen un buen esfuerzo, se asocian bien con las organizaciones civiles, con muchos albergues de migrantes, muchos de ellos religiosos, y la verdad es que logran cachar más o menos sobre todo a los deportados. Y dan, la verdad, hacen su chamba, pero lo que no tenemos es una sola entidad, ¿sí? Entonces tenemos aduanas por un lado, INAMI por el otro, gobierno estatal por un lado, gobierno local por el otro. Y evidentemente tiene una muy rara relación con CBP. Tienes razón, hay que repensar las cosas. Tenemos, pues sí, 20 años el año que entra va a ser 20 años de retraso. Efectivamente, los ataques terroristas del 9/11 nos debían haber llevado a reconfigurar nuestras estructuras. Hay gente que lo ha pensado, pero como están las cosas, no funciona. Como están las cosas, yo te diría, hay mucha fragilidad y tenemos un Instituto Nacional de Migración frágil, tenemos una subsecretaría que hace también cosas de migración, pues que la verdad las cosas no están muy metidos en el tema, una Secretaría de Gobernación medio ausente en el tema, y lo que sí creo yo es que hay que repensar, en serio, el tema de la estructura migratoria, porque los que tenemos ya no dan y evidentemente no están actuando como manda la ley, porque ya sabemos que es la Cancillería quien en este momento está tomando decisiones, no solamente en lo que tiene que ver con migrantes mexicanos fuera del territorio, sino con migrantes extranjeros en nuestro territorio. Tienes mucha razón. Platiquémoslo. Hay una gente fantástica en Nueva York que lo ha pensado, que es Alejandra Delano, te la recomiendo mucho. Es una investigadora del New School for Social Research. Ella ha pensado mucho en estos temas, con bastante minucia, porque hay que pensarle con minucia, pero me parece que tienes mucha razón. Hay que mejorar nuestras estructuras gubernamentales para responder a los cambios de escenario. Te tomo la palabra porque había avanzado cuando estaba el embajador Carlos Pascual en México, había avanzado yo bastante, tuve varias reuniones con él, me acercó con Janet Napolitano, tuve una reunión con Janet Napolitano, tuve una reunión con Hillary Clinton vía telefónica, hicimos una conferencia. ¡Qué bárbaro! Avanzamos mucho, me llevaron a presentar el proyecto al Congreso, presenté el proyecto de la creación de la FAM, y íbamos muy bien y vino la situación política con Carlos Pascual, sus comentarios desafortunados, y todo lo que habíamos construido, llevábamos casi 10 meses avanzando, yo yendo a Washington, me sentó con estas dos personalidades bárbaras, con Janet Napolitano y Hillary Clinton, y íbamos muy bien, y fue justo cuando ocurrió el rompimiento ahí con Carlos Pascual y el presidente Calderón, y todo se vino abajo y ya nadie más volvió a tomar el tema. Pero sí te tomo la palabra. Pero, a ver,
Me puedo imaginar a Carlos porque él es un agente muy aplicado, llevándote a todo esto y un agente innovador. A ver, no fueron unas declaraciones mal hechas. No, él estaba haciendo su chamba. Él mandó unos memorándums, ahí sí lo tengo que defender. Yo trabajaba con Felipe Calderón y así se lo decía a Felipe Calderón y se lo dije siempre y estoy acabando un libro al respecto. A ver, ¿qué sucedió aquí? Él escribió unos memorándums a Su Washington, chamba. su chamba, y esos memorandos fueron filtrados. Y una vez que fueron filtrados, pues a México ya no le gustó. Entonces yo diría, los dos tienen razón, ¿sí? Es decir, Carlos estaba haciendo su chamba, él estaba analizando México, lo que pasa es que lo analizaba demasiado bien y no nos gustaban a lo mejor sus análisis, pero por otro Calderón sí tenía razón, oye, ya cuando el artífice de la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad ya dijo algo público sobre el ejército mexicano, pues a lo mejor ya no es momento que siga aquí, ¿sí? Lo que no estuvo bien es la manera que se dio, pero ya lo platicaremos para otro. Sí, y Carlos Pascual, un Lo gran bueno en amigo, sin todo caso es ofender. que no hubo costos. Barack Obama se portó como un presidente, no obstante, estaba bien molesto, nos mandó a un embajador de lujo que es Earl Anthony Wayne, que es un Sí, agente que había estado en Argentina, un agente que iba by the book, muy cuidadoso, muy profesional, y llegó a apagar los fuegos. y que A mí me tenemos muy preocupaba, buen contacto a la fecha. a mí me preocupaba enormemente la salida de Carlos Pascual, y se lo decía a Felipe Calderón, justamente por eso dijo, igual nos congelan, igual nos mandan un agente terrible, pero no, lo que sea de cada quien ahí, si Barack Obama, qué bárbaro, un agente de buenos sentimientos, de no represalias, porque él estaba muy molesto. El día que llegó Calderón a platicar con él la salida de Carlos Pascual, en marzo del 2011, a Washington, antes de llegar a la Casa Blanca, le dijo al Washington Post, vengo a pedir la cabeza de Carlos Pascual. Y cuando llegó a a la Casa Blanca, ya en línea había publicado eso, el Washington Post. Entonces Barack Obama estaba muy enojado. Pero bueno, finalmente el desenlace Lo fue bueno. conocemos. Lo conocemos porque vino Anthony Wayne a México. En fin, nos podemos echar todo el día en esto. Me Oye, fascina estar Rafael, contigo. Platiquemos sobre el tema. Yo conozco menos el tema de aduanas, conozco más el tema del INAMI. Hay que juntarlos. Sí, tendría que haber una sola instancia. Y la verdad es que la interlocución con Homeland Security es muy difícil, porque la lleva a gobernación, pero tendría que entrar relaciones exteriores y tendría que entrar aduanas que depende de Hacienda, entonces ya es un merequetengue. Sí. creo que podemos aprovechar a Marcelo Ebrard. Creo que le gira por ahí y creo que No, podríamos aprovecharlo. desde luego. Sí. Oye, hijo, el tiempo se pasa volando. Ya se nos pasó mucho tiempo. No quiero abusar de tu tiempo. De verdad, yo estoy muy contento y como bien dices, podríamos pasarnos aquí toda la mañana. Quiero cerrar con un tema, porque ya abordaste todos y no hubo necesidad de marcar la diferencia de estas tres partes. Me gustó muchísimo que iniciaste hablando de que invitabas, y me gusta como para cierre y que dejes un mensaje a la ciudadanía. Me gustó mucho que iniciaste diciendo, yo invitaría a los mexicanos a que conozcan más Estados Unidos, que no porque conocemos Disneylandia desde que éramos niños y vamos al shopping, creemos que conocemos a México. Y aquí va la pregunta o comentario de reflexión para tu cierre. En México, nuestra economía depende arriba. Hay, los más conservadores dicen que dependemos del 80%, hay quien dice que dependemos del 90 y tantos por ciento de nuestra economía con la relación con Estados Unidos y Canadá, pero principalmente con Estados Unidos. Somos muy poco diversificados los mexicanos, pero hay un punto importante. ¿Los mexicanos vendemos o exportamos? Porque me pareció magnífica tu reflexión y tu invitación de conocer más a Estados Unidos. A veces los mexicanos, tú le preguntas a un fabricante exportador y te dice, le vendo a Estados Unidos, le exporto a Estados Unidos. Y cuando le rascas y le dices, ¿a dónde? ¿A cuántos estados de la Unión Americana le vendes? Bueno, le vendo a Texas. ¿A Texas? ¿A cuántos lugares de Texas? Bueno, lo cruzo a Laredo. Bueno, entonces nos vamos reduciendo de soy exportador a soy vendedor y en muchos de los casos
el comprador americano, norteamericano, estadounidense, viene y le compra el tomate, la fruta, la verdura al campo mexicano, le paga lo que quiere y quien hace el negocio es él. Me pasó ahora que yo vivía en Canadá, que los intermediarios americanos, que muchos son mexicoamericanos, son los que se quedan con el mayor, porque hacen la logística, hacen toda la cadena de suministro. ¿Cómo cerrarías tú tu mensaje de esta mañana, empezando el TEMEC y con todo este maravilloso bagaje cultural, histórico y político, económico que nos diste, doctor? ¿Qué mensaje le dejarías al mexicano para cerrar ese conozcan más Estados Unidos? Mira, yo te diría que efectivamente nos hemos beneficiado de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero efectivamente, digamos, no hemos logrado estas cadenas de suministro eh, que se beneficie toda la economía mexicana. Es decir, hacemos con Estados Unidos mucho lo que se llama comercio intrafirme, es decir, vendemos partes, estamos en estas cadenas de valor, que no está del todo mal, pero sí tendríamos que pensar, digamos, en toda esta cadena de suministro, cómo pudiéramos beneficiarnos más del comercio con Estados Unidos. Yo te diría, a ver, Estados Unidos vive un momento muy difícil. La verdad de las cosas es que yo nunca pensé que iba a haber un Estados Unidos con estos niveles de polarización, con estos niveles de injusticia social. Hay un Estados Unidos, Jorge, realmente muy tocado ahorita, muy reflexivo sobre esta frase que dice, las vidas de los negros también cuentan. Black Lives Matter. Este es un Estados Unidos en cambio profundo. En mi escuela, por ejemplo, estamos realmente tratando de entender y consultando autores afroamericanos, porque no los leíamos. Pensábamos que pues, no teníamos que leerlos. Entonces, yo te diría, está viendo aquí una revolución social muy importante. Entonces, es un país en mucho cambio, es un país que sí tiene un racismo acendrado muy fuerte, pero es un país que también tiene otras zonas de tolerancias maravillosas. Es un país ahora de muchos contrastes, es un país que en los últimos 40 años, Jorge, 50 años, se ha acercado más a México que México a Estados Unidos. ¿Por qué te lo digo? Porque México era un país profundamente desigual, y Estados Unidos se ha vuelto un país profundamente desigual, en donde el 1% crea en valor lo que el 80% de la población. Entonces, es un país en transformación. Esto nos debe de llevar, digamos, a los mexicanos a repensar nuestra relación con Estados Unidos. Este es hay que pensarnos también como parte de Estados Unidos porque, pues mira, ahí en Estados Unidos 37 millones de personas de origen mexicano, hay 57 personas de origen latinoamericano o latinos. Entonces sí ya hay una conexión muy, muy importante. Es terrible, Jorge, cómo los hispanos han sufrido enormemente los latinos en este COVID-19, en esta emergencia. Por decirte algo, digamos, de lo que son a nivel nacional, si son, digamos, los latinos a nivel nacional más o menos representan como un 17, 18% de la población, están representando el doble de los enfermos, como el 30 y tantos por ciento de la población. O sea, es terrible, o sea, le pega el doble. Aquí ahorita lo que estamos viendo en California, estamos viendo en Texas, que de los nuevos infectados muchos son jóvenes latinos que irresponsablemente se fueron de pachanga y ahora se lo han plegado a sus papás y a sus abuelos. La cosa está muy difícil. Entonces, todo esto para decirte que, pero vamos a estar pegados a Estados Unidos, somos, digamos, tenemos una interdependencia muy alta social, económica, cultural, no se diga Guanajuato. Entonces, me parece que es importante que los entendamos, que los estudiemos, porque es un país que está cambiando, es un país que es muy complejo, es un país de 330 millones de habitantes, es un país, es un continente más que un país. Entonces, sí, si queremos entenderlos, si queremos relacionarnos bien con ellos, hay que estudiarlos. Entonces,
Y afortunadamente tú estás en un estado que tiene una vocación muy, que ve con ojos abiertos, sin prejuicios de los Estados Unidos. Yo quiero aprovechar para mandarle un abrazo a nuestro amigo mutuo Juan Carlos Romero Hicks, que es, yo lo conocí, fíjate qué bonita cosa, justamente antes de que empezara el Telecán inicial y después. Él pertenecía a una organización que se llamaba el Comité de América del Norte y cada 6 meses, fíjate qué bonito, un grupo de empresarios, de académicos y de líderes sociales, él iba como rector de la Universidad de Guanajuato, tenía reuniones con canadienses y con estadounidenses para hablar de la integración de América del Norte. Yo le aprendí mucho a Juan Carlos, sé que acaba de pasar por un momento difícil, le mando un abrazo entrañable y la verdad de las cosas es que él es una gente que conoce como pocos a los Estados Unidos, tiene 30 años estudiando y yo veo en Guanajuato gente muy abierta a Estados Unidos, gente que desde siempre los ha visto con apertura, ha entendido sus debilidades y sus fortalezas y bueno, pues pase lo que pase, en los siguientes 100 años el socio comercial más importante de México va a ser Estados Unidos, por eso entendámoslo mejor y porque nuestra gente está ligada allá. ¿Cuántos primos tienes en Estados Unidos, Jorge? Todos los guanajuatenses tienen primos, hermanos, etcétera, etcétera, familiares. Entonces, bueno, pues hagamos un esfuerzo y nuestra tarea por llevarla mejor con Estados Unidos, con más inteligencia y sobre todo, digamos, pero sí hay que saberle decir a los estadounidenses a veces que no, y me parece que ese debe ser el tema con Donald Trump. Hay que pintar la raya con un presidente que está verdaderamente debilitando y a pasos acelerados la democracia de los Estados Unidos. Es el mejor invento de Estados Unidos, es lo que está justamente debilitando el señor Donald Trump y por eso, en principio, hay que estar lejano a él y con él, pero a la distancia. Doctor Rafael Fernández de Castro Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz y muy contento de haberte tenido, ha sido una delicia y el compromiso después del viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenerte para hacer un poquito de análisis post visita. Muchísimas gracias, estamos en contacto y te tomo la palabra para lo de la creación de la FAM. Un abrazo, hagamos un webinar sobre eso, Jorge, y cuenten con el Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego hacemos muchos webinars, te voy mandando las invitaciones para que invites a tu público. Este viernes vamos a hablar sobre salud mental en el confinamiento, un tema muy importante. Va a haber 2 académicos de la Universidad de California y 2 del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es un tema fuerte para todos. Te mando un abrazo también sé que no solamente en Guanajuato se escucha esto, pero me imagino estar en Guanajuato y me encantaría estar por allá. Un abrazo por allá. Y te mandaron muchos saludos, jóvenes estudiantes del ITAM. Muchos están conectados ahorita, querían participar, querían preguntarte cosas, así es que recibes saludos de los chavos del ITAM. Bueno, ya les estaré dando clases en agosto, voy a dar clases en línea en el ITAM. Abrazo grande. Gracias, Rafael Fernández de Castro. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Discúlpenos que ya nos alargamos un poquito, pero creo que valía la pena. Hoy creo que estoy seguro que hemos normado un nuevo criterio de cómo vemos a nuestro vecino del norte, qué está pasando en el TEMEC, qué va a pasar en el TEMEC, qué va a pasar con esta visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos. Y bueno, pues se va abriendo una brecha de temas que estaremos abordando, estaremos dando seguimiento puntual para aprovechar las oportunidades y entender los desafíos. Un estado como el nuestro en Guanajuato, donde se ha venido diversificando el sector productivo, en donde no solamente en León hablamos ya de cuero calzado, o en Silao del tema automotriz, hemos diversificado los sectores y las personas que amablemente nos siguen de otros estados, también en los Estados Unidos, les mando un saludo muy cariñoso porque hay quien están muy al pendiente de estas charlas matutinas en California, en Texas, en la Florida. Así es que les mando un abrazo. En Chicago también tenemos quien nos está siguiendo. Así es que les mando un fuerte abrazo. Estamos empezando este mes de julio, ahora sí, el segundo semestre de este 2020.
Vamos a apostarle a que sea un mejor semestre, vamos a apostarle a México, vamos a seguir trabajando con pasión y vamos a seguir acercando personalidades del sector público y privado que nos permitan generar un mejor juicio de valor y nos haga una mejor sociedad. Nos vemos mañana con el senador Miguel Ángel Mancera, quien tendrá mucho que comentar también. Un abrazo, que tengan bonito día y ánimo, vamos con todo por México. Gracias.